Vijay, 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 Vijay. Libo. So we continue Transcendental Diary. Así que continuamos con el diario trascendental de Harisauri Prabhu. Jai Guru Maharaj. So Srila Prabhupada is still in Vrindavan. Si la Prabhupada todavía está en Brindavan, Regarding our proposal for West Bengal people may come and join us without any distinction of caste and creed. respecto a nuestra propuesta para Bengala Occidental, puede venir la gente de Bengala Occidental y unirse a nosotros, sin ninguna distinción de casta o credo. The occupation will be according to one's capacity. La ocupación será de acuerdo a la propia capacidad. They will be employed in cottage industry backed by social advancement in life. To understand the mission of human life, our relationship with God, and act accordingly. Se los empleará en la industria láctea con el respaldo del avance espiritual de la vida, para entender la misión de la vida humana o relación con Dios y obrar conforme a ello. The idea is that we are prepared to give all facility, maintenance of the body without sinful activities like illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. La idea es que sí estamos preparados para abandonar toda facilidad para el mantenimiento del cuerpo, sin actividades pecaminosas como el sexo ilícito, el comer carne, la intoxicación y las apuestas. In healthy condition of life with the purpose of advancing in spiritual consciousness. Todos deben vivir pacíficamente en una condición sana de vida, con el propósito de avanzar en la conciencia espiritual. In this concept, we can accept anyone from any part of the world, what to speak of West Bengal, and give them shelter, food, occupation, and enlightenment. En este contexto, podemos aceptar a cualquiera, de cualquier parte del mundo, qué decir de Bengala Occidental, y brindarles refugio, comida, ocupación e iluminación. In response to Jayat Pataka's proposal for purchasing vans for mobile food distribution, he said people may come and take prasad at our campus. En respuesta a la propuesta de Jayapataka para comprar camionetas para la distribución ambulante de comida, dijo que la gente puede venir a tomar prasadam en nuestro templo. With traveling Sankirtan, we can distribute wherever we go, but not to the emergency spots like that. Con el Sankirtan viajero, podemos distribuir donde quiera que vayamos, pero no al puesto de emergencia, algo así. Prabhupada was especially interested in the magazine production. Prabhupada estaba especialmente interesado en la producción de la revista.
who is managing Bengal Bhagavad Darshan. ¿Quién está manejando el Bhagavatarshana de Bengal? Raghunath Kunda, Radha Shamasundar, has come here, and he is now first initiated. Raghunath Kunda, Radha Masundara, ha venido aquí y ahora tiene la primera iniciación. He can be used for this preaching work. He'll be willing to understand the visitors in our temple have increased on account of the propaganda. Have we increased distribution of Gita Dawn or not? Él puede ser empleado en esta labor de prédica. Él lo desea. Entiendo que han aumentado los visitantes a nuestro templo en virtud de la propaganda. ¿Hemos incrementado la distribución de Gitagan o no? Encouraging Jayapataka to take legal action whenever false statements are made against ISKCON, he said, Alentando a Yaipataka a iniciar una acción legal toda vez que se hagan declaraciones falsas contra ISKCON, dijo: I have given one statement in English, Bengali and Hindi, which I will send you. This may be published through the English and Bengali Press Trust of India, PTI. He hecho una declaración en inglés, bengalí e hindi, la cual te enviaré, la cual puede ser publicada a través del Fondo Editorial Bengalí e Inglés de la India, PTI. Shavananda has a film on the last New York Rath Yatra to show this in every town, city, and village, and present any statement in Bengali. Sravananda tiene un film sobre el último Ratayatra en Nueva York. Muéstrenla en cada ciudad, pueblo y aldea y presenten mi declaración en bengalí. Radha Shamashunda is coming there to help, and I will send some newspaper clippings. Radhe Syamasundara se dirige hacia allí para colaborar y yo enviaré algunos recortes periodísticos. Enviaré algunos recortes periodísticos. Newspaper clippings. Go on with our regular work and chanting. You can Prosigue con tu trabajo regular y con el canto. also show our book distribution figures from Sankirtan newsletter. También puede mostrar nuestras cifras de distribución de libros de los informes de Sankirtan. Prabhupada assured him that he was doing the right thing by asking so many managerial questions. Prabhupada le aseguró que estaba haciendo lo correcto, inquiriendo sobre tantas cuestiones directivas. You are open to inquire anywhere from anything from me. There must be my consultation in everything. Tú puedes preguntarme cualquier cosa. Debes consultar conmigo en todo. As an additional note, he asked, who is main acharya after departure of Tirtha Maharaj? Como observación adicional preguntó, ¿quién es el acharya principal después de la partida de Tirtha Maharaj? Kubaparayana Das, one of our BBT Sanskrit editors, sent an inquiry to Harikesh Maharaj Prabhupada regarding the second paragraph of the purport of Srimad Bhagavatam 2.2.28. Gopiparanada Das, uno de nuestros editores sánscritos del BBT, envió una inquietud a Harikesh Maharaj relativa a Prabhupada respecto al segundo párrafo del significado del Srimad Bhagavatam 2.2.28. The original reads, the water of the causal ocean is differently situated than the covering water of the universe. El agua del océano causal es de una naturaleza diferente que el agua que cubre el universo. The water that serves as covering of the universe is material, whereas the water of the cosmic ocean is spiritual. El agua que sirve de cobertura al universo es material, mientras que el agua del océano causal es espiritual.
As such, the water covering mentioned herein is considered to be the false egoistic covering of all living entities. Así pues, la cobertura acuosa que se menciona aquí se considera que es la cobertura del ego falso de todas las entidades vivientes. And the gradual process of liberation from the material coverings, one after another, as mentioned herein, is a gradual process of being liberated from false egotism, egotistic conceptions of the material gross body. And then Y el proceso gradual para liberarse de las coberturas materiales una tras otra, tal como se menciona aquí, es el proceso gradual de liberarse de los conceptos egoístas falsos del cuerpo material burdo. being absorbed in the edification of the subtle body to the attainment of the pure spiritual body in the absolute realm of the kingdom of God. Y luego absorberse en la identificación del cuerpo sutil hasta que se obtenga el cuerpo espiritual puro en el ámbito absoluto del reino de Dios. Who is currently re-editing the book and has posted this question to our BBT Sanskritist. Srila Prabhupada says that the water referred to here is the false egotism. Shri Prabhu reedita el libro habitualmente y planteó esta pregunta a nuestros sanskritólogos del BBT. Si la Prabhupada dice que el agua es referida en este caso, es la falsa cobertura del egoísmo. Covering egotism, egoistic, egoistic covering. Is this correct? La falsa cobertura del egoísmo. ¿Es eso correcto? What happens to the layer of the matter elements, water? ¿Qué sucedió con la capa del elemento material agua? And what about text 30? Gopi ¿Y qué sucede con el texto 30? Pararana made his own conjecture. The statement can be correct by adding of the words of expansion of the statement can be corrected by adding the words and expansion of the false egoistic covering. Srila Prabhupada Gopiparadana hizo su propia conjetura. La declaración puede ser corregida añadiendo las palabras una expansión de antes de la falsa cobertura egoísta. sent a short answer with reference to your letter to Harikesh dated 21st regarding the purport, second paragraph to Bhagavatam 2:38, it is clear. Do not try to change anything. Srila Prabhupada envió una breve respuesta. Con referencia a tu carta a Harikesha de fecha 21, respecto al significado del párrafo segundo del Bhagavatam 2.2.28, es bien claro. No traten de cambiar nada. Any questions? ¿Alguna pregunta en relación con esto? So at that time, Prabhupada was present. Así que en ese momento, en esos tiempos, Prabhupada estaba presente. So the devotees would ask Prabhupada questions. Y entonces los devotos le podían hacer todas las preguntas. And we're very fortunate to have Prabhupada present at that time. Y en ese tiempo éramos muy afortunados de tener a Prabhupada presente. You know, in the beginning, we would all write letters to Srila Prabhupada. En el comienzo todos nosotros le escribíamos a Srila Prabhupada. And even when devotees wouldn't write to Srila Prabhupada would ask, what's happening? Why isn't he writing? Y cuando los devotos no le escribían a Srila Prabhupada preguntaba, ¿qué pasa que no me están escribiendo? Yeah. And but then, as our movement grew, there came a letter Pero más adelante, cuando nuestro movimiento creció, llegó una carta from
secretary of Srila Prabhupada. el secretario Srila Prabhupada, Now please don't write to Srila Prabhupada anymore and try to solve your problems with the local authorities. que decía, por favor, no le escriban más a Srila Prabhupada y traten de resolver sus problemas con las autoridades locales, Not the temple president. con el presidente del templo. In this way, Prabhupada seemed to kind of move out of the picture. Y de esa forma es como que Prabhupada, bueno, salió un poco de escena. Even in the beginning, we would all go, when Prabhupada came, we would all go in the morning walks with Srila Prabhupada. Y bueno, así también al comienzo, cuando Prabhupada venía, todos íbamos en las caminatas matutinas con Srila Prabhupada. The whole temple practically. Todo el templo. But then there was a selection of people who could accompany Srila Prabhupada. Pero luego se empezó a seleccionar, había una selección de personas que podían acompañar a Srila Prabhupada. Then it ended up with only the GBC, the sannyasis, and ministries, and Normalmente eran GBC, sannyasis, administradores. ministers like that. And at the end, when Prabhupada was staying in Vrindavan, Pero al final, cuando Prabhupada estaba en Brindavan, at the very end, well, before he left his body actually in 77, in October 1477, antes de que dejara su cuerpo en el 77, el 14 de octubre del 77, he appeared all of a sudden in London él apareció de repente en Londres, in September, en septiembre. shortly before that. And I remember at that time I was preaching in Hungary. Y recuerdo que en ese tiempo estaba predicando en Hungría, We were preaching in the communist countries. estábamos predicando en los países comunistas. And I called up our GBC. It was top secret, so we only could speak with our GBC about this. Y llamamos a nuestro GBC, era top secret, era secreto llamar a nuestro GBC. And before I started saying anything, he said, "Go to London, Prabhupada is in London." Y antes de que pudiera decir nada, nos dijeron, ve a Londres, Prabhupada está en Londres. So we all went to London. Right? Y todos fuimos a Londres. It was a long trip from Hungary, from Budapest to London. Era un viaje muy largo desde Hungría, Budapest, hasta Londres. Anyway, and what I mentioned this before, that before leaving Budapest, the devotees gave us watermelons. Ya lo he contado antes, que antes de irnos de Budapest, los devotos nos dieron sandías. We had very good watermelons at Hungary. Tienen muy buenas sandías en Hungría. Anyway, so we took them with us, but we didn't eat very much. We were just driving and driving and driving. It was a long trip from Budapest to London. Pero bueno, las trajimos con nosotros, pero no comimos porque teníamos que manejar muchísimo. Era un largo viaje desde Budapest hasta Londres. Anyway, so when we arrived in London, I gave the watermelons to the cook, to our cook. Y bueno, cuando llegamos a Londres, le di las sandías a quien cocinaba para Srila Prabhupada, la cocina de Prabhupada. At that time, Prabhupada wouldn't eat anymore, but just kind of little bit. Prabhupada en realidad no comía prácticamente, comía muy poquitito, The devotees continued cooking for Srila Prabhupada, pero los devotos continuaban cocinando para Srila Prabhupada, even though he was not eating anything. a pesar de que prácticamente no comía nada. And then I said in front of the door, there was another devotee, he actually was a brahmachari from Israel at that time. Y en ese momento, bueno, estábamos sentados frente a la puerta del cuarto de Prabhupada y había un brahmachari de Israel. He was sitting there keeping, watch on the door, Srila Prabhupada. Él estaba sentado en la puerta, ahí vigilando la puerta de Prabhupada. And then when the plate came out, I noticed Prabhupada had only eaten the watermelons.
Y cuando el plato salió, nos dimos cuenta de que Prabhupada solamente había comido la sandía. Chai, Haribol. was very, very shocking. Many devotees were crying. Era muy, muy choqueante verlo a Prabhupada en esa condición. Muchos devotos lloraban. They saw Srila Prabhupada. They carried him down in palanquin, Lo llevaban en un palanquín from his room down the stairs and Bhaktivedanta Mandir. eh, por las escaleras del Bhaktivedanta Mano. And they said, well, the palanquin had said on the side of the Vyasasana, not even, he was not even sitting on the Vyasasana anymore. Ponían el palanquín al lado de la Vyasa-san. Él no se sentaba en la Vyasa-san más So, and he didn't speak anymore. y no hablaba más. He was just looking at the devotees. Solo miraba a los devotos. He was using sunglasses, Estaba usando lentes de sol. and he was very, very skinny. Estaba muy, muy flaco. His hands were swollen, his feet were also swollen. Tenía sus pies y sus manos hinchadas. So he was sitting there just watching, looking at the devotees. Así que solo se sentaba y solo miraba a los devotos. And so the kirtan was very, very sweet. It was not heavy metal kirtan. Así que el kirtan fue muy, muy suave. No hubo un kirtan heavy metal. Very, very sweet. And so then we just sat there. And I remember then all of a sudden, Tama Krishna. So Tama Krishna was, Power always called Tama Krishna when there were some special issues. Y bueno, como que Prabhupada llamó a Tamal Krishna y Tamal Krishna solo lo llamaba a Prabhupada cuando había asuntos especiales. And so Tama Krishna was sitting on his side, Tamal Krishna estaba sentado a su lado, looking only Sri Prabhupada, and he had a lota in his hand. siempre mirando hacia la Prabhupada y tenía una lota en su mano, Because every time Prabhupada had to spit, how say porque Prabhupada tenía que expectorar cada tanto. no. Anyway, so when Tama Krishna saw that Prabhupada was looking in special point, Y cuando Tamal Krishna vio que Prabhupada estaba mirando un punto en especial, he immediately got up and made a passage. So Prabhupada inmediatamente se abrió paso could see this devotee he was looking at was Hare Krishna. y el devoto que Prabhupada estaba mirando era Harikesh, porque Harikesh había venido a Londres con un montón de libros para presentarle a Srila Prabhupada. And the northern, European devotee was in Stockholm. En aquel tiempo el BBT del norte de Europa estaba en Estocolmo, In Sweden. en Suecia. So here come a lot of books. At that time, the BBT in Sweden produced all kinds of languages. Entonces trajo un montón de libros y el BBT en Suecia producía libros en un montón de lenguas, en todo tipo de lenguas. In the communist countries, also some African language. En los idiomas de los países comunistas, de los africanos, So Prabhupada was very, very pleased. y Prabhupada estaba muy, muy complacido. And actually, he mentioned at one point, he said, a different issue, he said, Y en un punto, en otro momento, él mencionó it was Bhaktisiddhanta's most dear, I say, I would say in English the word like that, nieto. ¿Ah? Grandson. Y en un punto entonces Prabhupada había dicho, Guru Maharaj no le salía la palabra en inglés, que Harikesh era el nieto más querido, y lo dijo en español, el nieto más querido de Bhaktisiddhanta Sarasvati. And Hare Krishna was actually Bhaktisiddhanta's most dear grandson. Harikesh era en realidad el nieto más querido de Bhaktisiddhanta. No, anyway, so then all of a sudden, after a few days,
No, we actually didn't know what's going on there. They had taken Srila Prabhupada to the hospital. Y después de unos días lo llevaron a Srila Prabhupada al hospital. Nosotros no sabíamos eso en ese momento, Because couldn't pass urine at that time. porque él no podía orinar en ese momento. And anyway, so actually we all got to know that in detail when we read Tamal Krishnama's diary. Y supimos todos esos detalles cuando leímos el diario de Tamal Krishna. You know, the last lesson, I think the book is called. So there was more details. And when Baba came back Tiene muchos detalles. from the hospital, he was very bad. His head was very bad. Y cuando Prabhupada volvió del hospital estaba muy mal. So immediately decided he wanted to go back to Vrindavan. E inmediatamente quiso ir a Brindavan. Vrindavan was his home. He always Brindavan es su casa. calls his home. Mumbai, they say nowadays Bombay was supposed to be his office. Brindavan era su casa, Mumbai era su oficina You know, and Mayapur was his place of sacrifice. Service. y Mayapur era su lugar de sacrificio, de adoración. Anyway, so Prabhupada went back, and shortly after that, under the High Krishna, the whole list of the senior devotees here who were supposed to go to Mayapur. Y Harikeya había hecho una lista de los devotos mayores que podían ir a Brindavan. A estar ahí con Srila Prabhupada, una larga lista. Yo también estaba en esa lista, dice Guru Maharaj. Primero fue Pritu, después se suponía que yo iba a ir, pero cuando se suponía que yo iba a ir, dice Guru Maharaj, Prabhupada ya había abandonado el cuerpo. Y eso fue como una bomba, ¿no? Cuando Srila Prabhupada abandonó el cuerpo, todo el mundo estaba en shock. Siddha Swami, Harikesh estaba ahí. Because at that time, you know, they had the American devotees preaching in India. They used to come back sometimes and buy cars. En aquel tiempo los devotos americanos que predicaban en India lo hacían en vehículos, Vans, en Mercedes-Benz, ¿no? and drive them all the way from Germany, Mercedes. Y manejaban desde Alemania en Mercedes, Drove them all the way overland, Pakistan, Afghanistan, all these por Pakistán, Afganistán. Guru Maharaj una vez habló de unos vehículos MOC, algo así, places to India to use them for preaching, traveling preaching in India. que esos vehículos se usaban para predicar. Anyway, so Prabhupada, actually stayed very short with us. Como sea, Prabhupada en realidad se quedó un tiempo muy corto con nosotros. And actually, most of us thought that when Prabhupada was there, we couldn't imagine Prabhupada leaving one day. Y la mayoría de nosotros no podíamos imaginarnos que Prabhupada un día nos dejaría, Even though Prabhupada was mentioned this aunque Prabhupada lo había mencionado. frequently, with any no guarantee. ¿No? Siempre Prabhupada decía, no hay ninguna garantía. Anyway, so but when Prabhupada left, there was a big confusion. Pero cuando Prabhupada nos dejó, hubo una gran confusión. Also, and the GDC, because of that, nobody knew what standard should the gurus have.
en el GBC y todo, porque no sabía, nadie sabía cuál era el estándar que tenían que seguirse con los gurús. The only standard by guru worship we had seen in Srila Prabhupada. El único estándar de adoración de gurú que habíamos visto era el de Srila Prabhupada. And I remember right in 78, you know, right after that in Mayapur, I went to the festival. Recuerdo que en 1978, enseguida después, el año siguiente, al que Prabhupada dejó el cuerpo, fui en marzo al Festival de Mayapur And they had huge vyasasans here. y tenían grandes vyasasans. The whole temple full of vyasasans, big vyasasans. Todo el templo lleno de grandes vyasasans. And then, of course, we know that gradually the standard was adapting to something more, how do you say, more humble. Y bueno, y después aprendimos que el estándar tenía que adaptarse a algo más simple. And also the altas, in the beginning, we used to put the pictures of the gurus right behind Srila Prabhupada, and they stayed always. Y también los altares, en el comienzo poníamos la foto de los gurús detrás de Srila Prabhupada. And in this way, the whole concept of the solar gurus started. Y luego comenzó el concepto de gurú zonal, Until I think it was 85, I don't remember. hasta el 85, No, before. no antes. They had this big meeting, senior devotee meeting in America. Una gran reunión de devotos mayores en América. I was not supposed to go there, but I didn't have the money to go. Yo suponía ir, Anyway, so and they invited all the GBCs. And se invitaron a todos los they GBC. would tell the GBCs, and the gurus, no, especially the gurus, they were called the gurus. And they would tell them everything they're doing well and things that were not going well. Se invitó a todos los gurús y se dijo, bueno, qué es lo que estaban haciendo bien y qué es lo que no estaban haciendo bien. And they ordered them not to have more gurus in their zones. Y se ordenó que hubieran más gurús en las zonas. Yeah, anyway, so that it shrank more and more. Como sea, esto se volvió más y fue decayendo más y más. But I don't want to explain it unnecessarily here. Bueno, no me voy a expandir innecesariamente. But it just reminded me. Good Baba. Se la Prabhupada aquí. Any questions? ¿Alguna pregunta en relación con esto? Yeah. It is difficult for us or for me. Huh? It is difficult for me to imagine this situation as it was. Because Una devota le dice, Guru Maharaj, es difícil para mí imaginarme esa situación, cómo fue esa situación, as it was, this situation, for me difficult to see because I was not there. But the porque yo no estaba ahí, pero la pregunta es, question is, after Bhaktisiddhanta Saraswati, also there was a confusion when he left. After Srila Prabhupada left, there was also confusion. Why? entonces la pregunta es, después de que se fue Bhaktisiddhanta Sarasvati también hubo una gran confusión. Cuando Srila Prabhupada se fue también hubo una gran confusión. Mi pregunta es, ¿por qué? Why it happened this way? ¿Por qué se dio esa situación? I can't understand. Yeah, because Prabhupada was a special, very special person. Guru Maharaj dice, porque Prabhupada era una persona muy especial His presence was very, very dominant. y su presencia fue muy, muy dominante. All of the world. We knew that there was Prabhupada. En todo el mundo, ¿no? Y todos sabíamos que estaba Prabhupada. Even though there was not so much communication in the beginning, A pesar de que no había tanta comunicación en el comienzo, there was no internet, and no había internet, phone calls were expensive, las llamadas eran muy caras, and
but when there was an urgency, Prabhupada communicated with the devotees with telegram. Pero cuando había una emergencia, Prabhupada se comunicaba con los devotos hasta por telegramas. There was not, and every now and then, especially in the very beginning, every now and then we got a tape of the class of Srila Prabhupada. Y especialmente en el comienzo, todos teníamos tapes con las clases de Srila Prabhupada. There were some photos, some new photos. También fotos. And then, then the DVT established on this, organized, not the DVT, but the tape ministry organized gradually. Y luego el Tape Ministry organizó todo. But we were actually more fortunate than at the time of Bhaktisiddhanta's reading. En realidad somos más afortunados que en el tiempo de que Bhaktisiddhanta dejó el cuerpo, Because Prabhupada had given us the instructions before he left. He started training us. porque Prabhupada nos dejó muchas instrucciones antes de irse, él nos entrenó, You know, in the sense that he created the GBC. incluso creó el GBC, And directed the GBC person, trained them up. y también entrenó a los GBC personalmente He left. antes de irse. So actually Prabhupada called them his watchdogs. Right? Wachhunde, ¿no? De hecho, Prabhupada llamaba al GBC sus watchdogs, sus perros guardianes. His watchdogs. And they were supposed to travel, travel all the time, visit the temples and see that Y se suponía que ellos tenían que viajar todo el tiempo y visitar los templos everything was properly organized, y ver que todo esté adecuadamente organizado, everything was properly done, todo se haga apropiadamente, according to our standard, Vaishnava standard. de acuerdo al estándar Vaishnava. Anyway, so Prabhupada saved us. Whereas when Bhaktisiddhanta Saraswati left, Así que Prabhupada nos dejó todo eso, mientras que cuando Srila Prabhupada, perdón, he mientras que cuando Bhaktisiddhanta dejó el cuerpo, also instructed his disciples, he created, what is his English again? Organizing body or something like that. también instruyó a su discípulo creando un cuerpo organizativo, Governing body. Yeah, un cuerpo gubernamental, governing body. But they wouldn't follow his instructions. pero ellos no siguieron sus instrucciones. Instead, they elected two, well, first one, because in India it's common, that when the acharya leaves, he names an acharya, the next acharya. No siguieron sus instrucciones. Es común en India que cuando una acharya parte, antes deja su sucesor, no el próximo acharya. Bhaktisiddhanta Saraswati didn't do that. Pero Bhaktisiddhanta Sarasvati no lo hizo. That was in itself was pretty revolutionary in itself. En realidad era muy revolucionario en ese sentido. And so when so Prabhupada instructed us, he prepared us for his awesome ausencia. Absence. Y cuando Prabhupada nos preparó cuando él no estuviera, para su ausencia, Abwesenheit. What is it in English? Absence. Absence. What is Absence. absence? Yeah, for the absence. So somehow ISKCON is still functioning nicely. y bueno, y por eso vemos que ISKCON está funcionando bien All over the world, en todo el mundo. due to this system. Now I heard that you have a new GBC here now, also. Yes. ¿No? Y bueno, debido a esto, incluso ahora tenemos un GBC nuevo también, Yeah. And young GBC, very good. jóvenes GBC, Because the GBC is actually pretty old, porque los GBC estábamos viejos, and they have, start selecting the new GBCs, entonces comenzaron a seleccionar nuevos GBC surviving them. para sucederlos. I know it was it for some time.
anyway, so did you answer your question? ¿Respondí tu pregunta? Sure. ¿Segura? Si la Prabhupada Ki Jai, Guru Maharaj Patita Pavan Ki